Mi novio desaparecía todos los domingos desde que llevábamos apenas unos meses de relación. Al principio no le di importancia porque todos necesitamos nuestro espacio y jamás quise convertirme en una persona controladora. Siempre encontraba una explicación distinta. Un domingo decía que iba a visitar a un amigo que estaba pasando por un mal momento. Al siguiente aseguraba que tenía trabajo pendiente. Después mencionaba reuniones familiares de las que nunca hablaba con detalle. Lo extraño era que jamás llevaba fotografías, nunca respondía llamadas y regresaba muchas horas después con el teléfono casi sin batería. Cuando le preguntaba cómo había estado su día sonreía de una manera extraña y cambiaba rápidamente de conversación. Con el paso del tiempo empecé a notar pequeños detalles que antes ignoraba. Lavaba su ropa apenas llegaba. Guardaba el celular boca abajo sobre la mesa. Sonreía al leer algunos mensajes, pero nunca delante de mí. Cada domingo repetía exactamente la misma rutina como si siguiera un horario perfectamente calculado. Se despertaba temprano. Desayunaba conmigo. Me daba un beso en la frente. Decía que volvería antes de la noche y desaparecía durante horas. Yo intentaba convencerme de que todo estaba bien, pero mi intuición no dejaba de decirme que algo no encajaba. Una tarde estábamos viendo una película cuando sonó una notificación en su teléfono. Él estaba en la cocina y por un segundo la pantalla quedó encendida frente a mí. No pensaba revisarla, pero alcanzó a aparecer una frase que jamás olvidaré. Nos vemos el domingo de siempre. No había nombre. Solo un número desconocido. Antes de que pudiera leer algo más, él tomó el celular con rapidez y sonrió como si nada hubiera ocurrido. Esa noche apenas pude dormir. Mi cabeza imaginaba 1000 escenarios diferentes. Tal vez tenía otra relación. Tal vez estaba metido en algún problema. Tal vez simplemente ocultaba algo que la avergonzaba. Durante toda la semana traté de actuar con normalidad mientras observaba cada uno de sus movimientos. Él parecía relajado. Incluso fue más cariñoso que de costumbre. Eso solo aumentó mis sospechas porque era como si quisiera compensar algo que yo todavía desconocía. Llegó el siguiente domingo. Preparó café. Me abrazó durante unos segundos y volvió a repetir la misma frase de siempre. No me esperes despierta si regreso tarde. Asentí con una sonrisa fingida mientras por dentro ya había tomado una decisión. Esa vez iba a seguirlo. Esperé unos minutos para no levantar sospechas. Apenas escuché que arrancó el automóvil salí de casa. Había pedido prestado el coche de una amiga para que él no reconociera el mío. Mantuve una distancia prudente mientras recorría varias calles de la ciudad. Pensé que se dirigiría hacia la casa de algún familiar, pero tomó una carretera completamente distinta. Conducía sin prisa, como si conociera el camino de memoria. Atravesó zonas comerciales. Después barrios antiguos. Finalmente salió hacia una carretera rodeada de árboles donde casi no circulaban vehículos. Mi corazón latía tan fuerte que por momentos creía que él podía escucharlo incluso desde el otro automóvil. Después de casi 40 minutos llegó a un pequeño pueblo que yo jamás había visitado. Era un lugar tranquilo con pocas personas caminando por las calles. Lo vi estacionarse cerca de una vieja cafetería. Permanecí dentro del coche observándolo desde lejos. Miró varias veces alrededor antes de entrar. Esperé unos minutos y caminé hasta una ventana desde donde podía verlo sin llamar la atención. Se sentó en una mesa del fondo. No estaba solo. Frente a él apareció un hombre de aproximadamente 60 años. Tenía el cabello completamente blanco y un bastón apoyado junto a la silla. Los dos comenzaron a conversar con mucha seriedad. No parecían amigos que se reencontraban. Parecían personas resolviendo un asunto muy importante. Intenté acercarme un poco más, pero apenas logré escuchar algunas palabras sueltas. Tiempo. Promesa. Domingo. Esperar. Después ambos guardaron silencio. El hombre mayor sacó un sobre amarillo bastante grueso y lo dejó sobre la mesa. Mi novio lo tomó sin siquiera abrirlo y lo guardó dentro de su mochila. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de dinero. Tal vez una deuda. Tal vez un pago. Tal vez algo ilegal. Quise entrar y enfrentarlo en ese mismo instante, pero preferí seguir observando. Minutos después salieron de la cafetería y caminaron juntos hasta una calle estrecha donde había varias casas antiguas. Allí se despidieron con un abrazo sorprendentemente largo. El hombre mayor parecía emocionado. Incluso noté que se limpiaba discretamente una lágrima antes de alejarse. Mi novio permaneció inmóvil observándolo hasta que desapareció al final de la calle. Luego respiró profundamente como si acabara de quitarse un enorme peso de encima. Pensé que todo había terminado, pero apenas volvió al automóvil continuó conduciendo hacia las afueras del pueblo. Lo seguí nuevamente. Esta vez el camino era mucho más estrecho. Llegó hasta una construcción antigua rodeada por un enorme terreno cubierto de árboles. No parecía una casa común. Tampoco una finca. Tenía un portón de hierro bastante viejo y un letrero oxidado cuya pintura casi había desaparecido.
Desde donde estaba solo alcanzaba a distinguir algunas letras. Mi novio abrió el portón con una llave que evidentemente llevaba desde hacía mucho tiempo porque ni siquiera dudó un segundo. Entró con total naturalidad y volvió a cerrar detrás de él. Esperé varios minutos antes de acercarme caminando. El silencio era absoluto. Solo se escuchaban pájaros y el viento moviendo las ramas. Me escondí detrás de unos arbustos hasta encontrar una pequeña abertura en la cerca. Desde allí podía observar parte del terreno. Vi a mi novio caminar lentamente hacia una construcción ubicada al fondo. Era una especie de edificio antiguo de paredes agrietadas y ventanas cubiertas con tablas. Sacó otra llave. Abrió la puerta. Entró sin mirar atrás y desapareció durante casi una hora. Durante todo ese tiempo nadie más llegó al lugar. Yo comenzaba a desesperarme. Pensé en irme. Pensé en entrar. Pensé en llamarlo fingiendo que no sabía dónde estaba. Pero decidí esperar un poco más. Finalmente la puerta volvió a abrirse. Mi novio salió con una caja de madera bastante pequeña entre las manos. Parecía muy antigua. La sostenía con muchísimo cuidado como si cualquier movimiento pudiera dañarla. Caminó hasta un banco de piedra ubicado bajo un enorme árbol y abrió lentamente la tapa. Desde la distancia no alcanzaba a ver el contenido, pero sí observé cómo sonreía mientras pasaba los dedos sobre algo que había dentro. En ese momento levantó la vista hacia el cielo y permaneció completamente inmóvil durante varios minutos. Después comenzó a hablar solo. Movía los labios como si estuviera manteniendo una conversación con alguien que yo no podía ver. Su expresión cambiaba constantemente. A veces sonreía. A veces parecía contener el llanto. En un instante incluso dejó escapar una lágrima que limpió rápidamente con la manga de su chaqueta. Nunca lo había visto así. Cuando estaba a punto de marcharse ocurrió algo que terminó de convencerme de que aquel domingo cambiaría mi vida para siempre. Desde la parte trasera del edificio salió una mujer vestida completamente de negro. Caminaba despacio apoyándose en un bastón mucho más moderno que el del hombre de la cafetería. Mi novio se levantó inmediatamente al verla y ambos se abrazaron con una emoción que jamás le había visto demostrar con nadie. Permanecieron así durante varios segundos. Luego la mujer tomó la caja de madera. La abrió frente a él. Sacó un objeto envuelto en una tela blanca y los dos comenzaron a observarlo en absoluto silencio. Aunque estaba demasiado lejos para distinguir qué era exactamente, pude notar que ambos reaccionaron como si aquello tuviera un valor inmenso. Entonces la mujer dijo algo que el viento alcanzó a traer hasta donde yo me encontraba escondida. Apenas fueron unas pocas palabras, pero bastaron para que sintiera que el suelo desaparecía bajo mis pies porque dijo: «Ya es hora de que conozca la verdad». Al escuchar aquellas palabras sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Mi primera reacción fue alejarme de allí antes de que pudieran descubrirme, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Me acerqué lentamente aprovechando los árboles y la vegetación. Ya estaba lo suficientemente cerca para escuchar parte de la conversación. Mi novio respiró profundamente y respondió que ya no podía seguir ocultándolo, que había llegado demasiado lejos viviendo entre mentiras y que tarde o temprano yo descubriría todo. La mujer asintió en silencio y le entregó la pequeña caja de madera. Él la sostuvo unos segundos antes de abrirla completamente. Dentro había decenas de fotografías antiguas perfectamente conservadas. Alcancé a distinguir el rostro de un niño, de una pareja muy joven y de varias personas reunidas frente a una casa enorme. Lo que hizo que mi sangre se congelara fue reconocer a una de aquellas personas. Era mi novio. O al menos alguien idéntico a él. Lo imposible era que la fotografía parecía tener más de 30 años y él apenas había cumplido 30. Mi mente comenzó a buscar explicaciones lógicas. Tal vez era su padre. Tal vez un tío. Tal vez un parecido increíble. Sin embargo, cuando él tomó una de las fotografías y comenzó a llorar, entendí que aquello significaba mucho más. La mujer habló con una voz tranquila y le recordó que había prometido regresar todos los domingos mientras ella siguiera con vida. Él respondió que jamás rompería aquella promesa porque era la única forma de honrar a las personas que lo habían salvado cuando era apenas un niño. Esas palabras hicieron que todas mis sospechas cambiaran por completo. Ya no pensaba en una infidelidad. Pensaba en un pasado del que nunca me había hablado. Permanecieron conversando durante casi una hora. Yo escuchaba fragmentos sueltos. Accidente. Incendio. Cambio de identidad. Protección. Familia. Cada palabra aumentaba el misterio. Finalmente la mujer le entregó un viejo cuaderno de tapas negras. Él lo abrazó contra su pecho como si fuera el objeto más importante del mundo. Después ambos caminaron lentamente hacia una pequeña construcción detrás del edificio principal. Aproveché que desaparecieron unos minutos para acercarme hasta la ventana del viejo edificio donde antes había permanecido encerrado. La madera estaba rota en una esquina y pude mirar hacia el interior. Lo que vi me dejó completamente inmóvil. No era una casa abandonada. Era una especie de museo privado.
Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, documentos, recortes de periódicos y decenas de cuadros con nombres escritos a mano. Había juguetes infantiles perfectamente acomodados. Ropa de distintas épocas. Cartas cuidadosamente enmarcadas. Todo parecía conservar la historia de una familia entera. En el centro del salón había una enorme mesa llena de álbumes. Sobre una de las paredes destacaba una fotografía grupal mucho más grande que las demás. Mi respiración se detuvo al verla. Allí estaba mi novio cuando era apenas un niño. A su lado aparecían un hombre y una mujer que seguramente eran sus padres. Pero también había otra niña. Al principio pensé que solo era una familiar más. Sin embargo, seguí observando y sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo porque aquella niña era exactamente igual a mí cuando tenía unos 8 años. El mismo cabello. La misma sonrisa. Incluso llevaba un vestido idéntico al que aparecía en una vieja fotografía que mi madre guardaba desde mi infancia. Retrocedí varios pasos sin entender absolutamente nada. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Era imposible. Yo jamás había estado en ese lugar. Nunca había visto a aquellas personas. Mis padres jamás mencionaron a esa familia. Me acerqué otra vez para asegurarme de que no estaba imaginando cosas. No había duda. Aquella niña era yo. O alguien idéntica hasta el más mínimo detalle. Escuché pasos acercándose y corrí a esconderme detrás de unos arbustos. Mi novio y la mujer salieron nuevamente del edificio. Él llevaba ahora el cuaderno negro y varios sobres antiguos. Antes de despedirse, la mujer le tomó las manos y le dijo que había llegado el momento de contarme toda la verdad porque ya era imposible seguir escondiéndola. Él respondió que tenía miedo de perderme. Ella sonrió con tristeza y le dijo que las mentiras siempre terminaban destruyendo aquello que intentan proteger. Los vi marcharse por caminos diferentes. Esperé varios minutos antes de regresar a mi automóvil. Durante todo el camino de regreso apenas podía sostener el volante. Las imágenes de aquella fotografía no dejaban de repetirse en mi cabeza. Al llegar a casa fingí absoluta normalidad. Él regresó unas horas después como todos los domingos. Me besó. Me preguntó cómo había pasado el día y sonrió exactamente igual que siempre. Yo hice un enorme esfuerzo por no decir nada. Quería descubrir toda la verdad antes de enfrentarlo. Aquella misma noche esperé a que se durmiera profundamente. Cuando estuve segura de que no despertaría, busqué la mochila que había llevado durante el día. Encontré el sobre amarillo y el cuaderno negro escondidos en un doble fondo. Mis manos temblaban mientras abría el primero. Dentro había documentos muy antiguos. Actas de nacimiento. Certificados médicos. Fotografías. Una carta doblada varias veces. Abrí la carta lentamente. Estaba escrita a mano con una caligrafía elegante. Las primeras líneas hicieron que el corazón se me acelerara. Decía que si alguien estaba leyendo aquellas páginas significaba que finalmente había llegado el día de revelar el secreto que dos familias habían ocultado durante casi 3 décadas. Explicaba que muchos años atrás ocurrió un incendio que destruyó una enorme casa donde varias personas perdieron la vida. Entre el caos desaparecieron 2 niños. Para protegerlos de quienes buscaban apropiarse de una importante herencia se tomó una decisión desesperada. Cambiar sus identidades y separarlos para siempre. Cada uno crecería con una familia distinta. Nadie debía saber quiénes eran realmente hasta que ambos fueran adultos y el peligro hubiera desaparecido. Sentí que el mundo entero daba vueltas. Continué leyendo sin apartar la vista del papel. La carta describía cómo ambos niños fueron entregados a familias diferentes bajo estrictas condiciones. Solo unas pocas personas conocían la verdad. Todos los domingos uno de los sobrevivientes se reunía con los guardianes de aquel secreto para comprobar que ambos seguían con vida y para conservar intacta la documentación que algún día demostraría quiénes eran en realidad. Entonces llegué al último párrafo de aquella carta. Allí aparecían escritos los nombres verdaderos de aquellos 2 niños. El primero era el nombre de mi novio. El segundo era el mío. Mis manos comenzaron a temblar con tanta fuerza que las hojas cayeron al suelo. Comprendí que nuestras vidas estaban unidas mucho antes de conocernos. Comprendí por qué él desaparecía todos los domingos. Comprendí por qué había tanto miedo alrededor de aquella historia. Pero todavía quedaba una revelación mucho más grande escondida dentro del cuaderno negro. Una verdad que cambiaría para siempre todo lo que yo creía saber sobre mi propia familia y sobre la razón por la que nuestros caminos volvieron a cruzarse tantos años después.